Hola, muy buenas a todos. Estamos en el primer vídeo tutorial sobre la segunda parte del RA5 acerca de la redacción y otros asuntos de la correspondencia comercial. Para esta segunda parte he elaborado un documento que tenéis a vuestra disposición en Edmodo. Es un documento PDF donde os he colgado toda la teoría que tenemos que ver hasta finalizar el tema. Para que tengáis en mente un poco todo lo que tenemos que ir viendo y lo que hemos visto hasta ahora, os he puesto en la primera página, junto al título del tema, del RA, los criterios de evaluación. Es decir, todo lo que tenéis que saber, todas las habilidades tenéis que adquirir al finalizar este RA, el cual ya hemos hecho toda una primera parte que correspondía a la comunicación escrita, y hemos aprendido a redactar determinados textos relativamente breves dentro de la empresa. Es ahora el momento de profundizar en la carta. Cartas no habéis redactado ninguna, ninguno de los archivos que habéis hecho anteriormente son cartas. Ha llegado el momento de aprender a elaborar cartas. Pero no solo eso, tendremos que detenernos en otras cuestiones que la guía docente nos exige aprender, como por ejemplo puede que os sorprenda el hecho de que vamos a hablar de la ley de protección de datos o que vamos a hablar del reciclaje. Todo ello lo vamos a ir viendo en este resultado de aprendizaje poco a poco. La teoría la tenéis que ir estudiando, la tenéis que ir aprendiendo y poco a poco la iremos aplicando. ¿Por qué me he decidido esta vez a daros el tema redactado por mí? Bueno, fundamentalmente os lo voy a explicar. La razón es muy sencilla. Vuestro libro toca todos estos asuntos. Es decir, no es necesario que yo hubiese hecho este tema, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que toda esta información que veis aquí, que tenéis que ser capaces de adquirir y que son hasta la letra K, pues está de forma explicada en el libro muy desordenada. Te puedes encontrar el punto E en el tema 4, el punto G en el tema 5 y el punto J en el tema 10. ¿Vale? Por ejemplo, o incluso hay cosas que no están. El tema de la protección de datos está muy, muy mal. Incluso, bueno, en fin. Que me he decidido aglutinaros todo en un mismo documento para no tener que ir diciéndoos, bueno, pues tenéis que estudiar la página 130, la 255 y la 302, ¿vale? Para que lo tengáis todo en un mismo documento y facilitar vuestro estudio. Sí que es cierto, ya veréis que en un momento del tema, bueno, os remitiré al libro, ¿no? Que es justamente cuando llegamos a estudiar los tipos de cartas. Bien, vamos a ir viendo todos los temas relativos a las normas fundamentales que deben componer una carta comercial. Aquellas características que toda carta debe tener son la claridad, el orden, la brevedad, la naturalidad, la originalidad y la cortesía. El primero de ellos vamos a ir tratando es la claridad. La claridad se refiere a ser transparentes y cristalinos en el mensaje. Es decir, tenemos que ir y utilizar las palabras exactas, pero no palabras rebuscadas ni frases extrambóticas, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿no? Ahí lo tenéis. Pretendemos aumentar, si no hay más alteraciones en los precios, en un 25% los beneficios. Bueno, pues esa frase es confusa, confunde muchísimo. Sería mucho más útil decir, si no hay más alteraciones en los precios, coma, los beneficios aumentarán un 25%. Se entiende mucho mejor, ¿verdad? En la segunda que en la primera. Vamos a trabajar encarecidísimamente el uso de la puntuación, es decir, el uso de puntos y comas. Con eso me doy por satisfecho. Os voy a meter bastante caña en eso, ¿vale? Como podéis comprobar,
Bien, otro elemento importante es cuando tenemos que hacer alguna citación o algún tipo de cuestión relativa a la fecha, al mes o al año en la carta, ¿no? Si tenemos que poner una hora, por favor, claridad. Expresamos en formato 24 horas o si no lo expresamos en formato 24 horas, siempre hay que aclarar muy bien si lo hacemos en horario de mañana, de tarde o de noche. En relación al orden, es importante ser ordenados. Esto es algo que me he dado cuenta que muchos pues no o desconocéis o no trabajáis en ello con toda la exactitud que merece. Vamos a aprender a utilizar los párrafos. ¿Es necesario? No. Es obligatorio utilizar párrafos. Y los párrafos no se usan simplemente por decoración, se usan por una razón y con un sentido. Lo iremos viendo. Tenemos 2 páginas enteras en este tema de cómo usar los párrafos. Pero ya os anticipo que una carta como mínimo debe tener 3 párrafos. ¿Vale? Una carta comercial que no tiene ni 3 párrafos, ya os digo que será un 0. No estará bien, será un 0, absoluto. En este tema, en esta segunda parte del RA, hay determinadas cosas en las que voy a ser exigente en la corrección. Errores graves supondrán un 0 completo en la tarea. ¿Vale? Ya digo que un error grave será que una carta comercial tenga menos de 3 párrafos. Eso será un error muy grave. Bien, continuamos con la brevedad y la concisión. Muchas veces por querer ser súper exactos, por querer ser súper exhaustivos, esto le pasa mucho al típico alumno, le pasa a todos, pero en concreto le pasa mucho al típico alumno que quiere sacar un 10, que va por nota, que se esfuerza mucho. Al final acaba incurriendo en demasiada abrumación en el lenguaje, usando demasiadas frases largas, demasiadas frases compuestas, con demasiadas inexactitudes y al final el mensaje acaba dispersándose mucho. Hay que evitar eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí os he puesto 2 ejemplos. El primero estaría mal. Lo cierto es que el resultado puede ser positivo. Oye, vamos a ser concisos. El resultado ha sido positivo. Puede que acortando los tiempos podamos eliminar barreras de comunicación. Acortando los tiempos se eliminan las barreras de comunicación, ¿vale? Brevedad y concisión. Otra cuestión relevante es utilizar, por favor, siempre la voz activa, ¿vale? Y esto también será un error bastante grave, Utilizar la voz activa. No podemos utilizar en una carta impersonalidades, ¿de acuerdo? ¿Cómo se utiliza la voz activa? Bueno, pues teniendo muy claro que al principio va el sujeto y que después va el predicado. Y en el predicado tenemos el complemento directo, el que. Intuyo que si estáis en grado superior es porque habéis superado todo un grado medio, una prueba de acceso, o porque habéis hecho bachillerato. Entonces, intuyo que sabréis que es una voz activa y que es una voz pasiva. Si no, os invito a que lo reviséis. ¿De acuerdo? No es objeto de este curso dar un curso de lenguaje. Pero sí que es cierto que todas las cartas tienen que estar en voz activa. Esto quiere decir que al principio siempre tenemos que poner, fijaros, el sujeto. El sujeto son los beneficios. Los beneficios de este ejercicio, y este es el predicado, son importantes. La estructura es voz activa. ¿Por qué es voz activa? Pues porque el elemento sobre el que va el verbo va adelante, que es el sujeto. ¿Sobre qué son importantes? ¿Qué son importantes? ¿Qué está siendo importante? Los beneficios de este ejercicio. ¿Vale? Sin embargo, en la voz pasiva, el predicado se vuelve el sujeto, básicamente, ¿no? Dicho así a grosso modo y para que me entendáis rápido. Son importantes, este los iría adelante, eso ya es un fallo de los apuntes. Son importantes los beneficios de este ejercicio, ¿veis? No tiene sentido, el sujeto siempre es sobre lo que va el verbo, ¿no? Sobre lo que va el verbo. Aquí empezamos con el verbo, son importantes. Pues bien, esta estructura no es correcta, en una carta comercial. Igual lo veis más claro en este ejemplo. Los problemas fueron resueltos.
¿Qué fueron resueltos? Pues sobre qué va el tema. ¿Quién realiza la acción de ser resuelto? Pues ¿quién fueron resueltos los problemas? Eso es voz activa. Pues bueno, fueron resueltos los problemas, es la voz pasiva que induce error. La redundancia es repetir lo mismo varias veces. El motivo por el qué. El motivo por el qué. Bueno, pues una expresión menos redundante sería el motivo por el que le llamo a usted. Bueno, el motivo de mi llamada. Con menos palabras decimos lo mismo y somos más claros y más concisos. Importante, frases cortas. Evitamos oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas, no sé si os acordáis, que son aquellas oraciones compuestas, que una misma oración está compuesta como por dos oraciones o incluso por tres. Este tipo de frases que hacemos con nexos como el qué, como el dónde, como el cuándo, ¿vale? Son oraciones larguísimas, que lo que hacen es difuminar el mensaje. Es mejor utilizar dos frases cortas separadas por un punto que frases largas con nexos, o bueno, también la coma. La coma suele ser otro elemento típico de las oraciones subordinadas. Bueno, pues si en vez de usar excesivas comas en una frase, puedo plantearme hacerlo en frases distintas con un punto. Tampoco vayamos ahora al extremo de que una carta quede como un lenguaje apache, indio, con todo frases de tres palabras, punto. Pero bueno. En general, las oraciones subordinadas no son buenas, no son una buena elección. Bien, no es bueno tampoco abusar de los incisos, ¿no? Incisos es aquellos elementos con los que queremos acompañar al mensaje fundamental de la frase. Pues bueno, puede ser entrecomillado, puede ser en comas, puede ser entre paréntesis. Este tipo de aclaraciones que hacemos en las propias frases a veces lo que hacen es difuminar el contenido verdadero de lo que queremos decir en esa frase. Hay que evitarlo. ¿Vale? Bueno, ser razonables y coherentes. Es importante en el tema de la concisión, y algo que queda muy feo es que las frases no concuerden en género y número. Generalmente esto yo en los exámenes y ejercicios que he visto no se da. Sí que se da muchísimo la inexactitud. Sois muy inexactos. Debéis esforzaros, por norma general, no digo todos, pero por norma general, debéis esforzaros en ser muchísimo más exactos en lo que escribís, mucho más completos. No sé si es por vagancia, por desconocimiento, porque de verdad creéis que estáis haciéndolo bien, pero hay muchísima gente pues que es muy inexacta en sus escritos, ¿vale? Hay que esforzarse por la exactitud. Vale. La naturalidad, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que a veces nos pasamos con el lenguaje y utilizamos un lenguaje excesivamente académico y complicado, ¿no? Tenemos que intentar utilizar dentro de la formalidad un lenguaje natural, con unas palabras naturales. Sin tampoco caer en lo vulgar, ni muchísimo menos. Estamos hablando de la formalidad. Aquí no se puede utilizar ni una sola palabra vulgar, ni una sola palabra ordinaria. Estamos en el terreno de la formalidad, de la más absoluta formalidad y exquisitez del lenguaje. No se podrá permitir en ninguna carta ningún elemento informal, excesivamente informal. ¿De acuerdo? Aquí os abro un debate sobre si consideráis que el lenguaje es sexista. Abriremos el debate, lo pondré en Edmodo, volveré a copiar este link que veis y bueno, lo dejaré ahí para que participéis si queréis. No va a ser puntuable, pero bueno, si queréis participar. Lo que os planteo es si consideráis, la pregunta va a ser si consideráis que el lenguaje hoy en día es sexista. Y si lo es, ¿qué haríais para cambiarlo? Si os parecen bien las medidas estas que están ahora, pues bueno, de tan utilización por los políticos generalmente, de esa inclusión en el lenguaje que luego realmente choca con lo que es la Real Academia Española del Lenguaje. Bueno, ahí hay un debate muy potente, ¿no? Pues bueno, lo propongo. Hay una cuestión interesante que toda carta debe tener, que es que debe generar cierto interés.
¿Cómo generamos el interés en una carta? Pues precisamente no generamos interés y originalidad utilizando expresiones del lenguaje extrañas o que se salen de la formalidad por generar interés. Aquí no, ¿vale? Esto no es como las presentaciones de servicio postventa, donde había que ser súper originales en el sentido de que teníamos que descolocar un poco, ¿no? No, esto no es así. Aquí no podemos ser excesivamente originales con el lenguaje, pero sí que podemos ser originales con el documento, podemos ser originales con el logotipo de nuestra empresa, que siempre va ahí en alguna parte de nuestra carta, o con la marca de agua, podemos ser originales, incluso con el sello, con la firma, con la tipografía. Con otros elementos podemos llegar a tener cierta dosis de originalidad que hay que intentar obtener. Por último, cortesía y formalidad. Como muy bien os digo, lo que viene siendo el trato exquisito al cliente va a ser la premisa fundamental de una buena carta comercial. ¿De acuerdo? Aquí nos tenemos que olvidar de cualquier tipo de expresión, llamémosle barrio bajera, informal, lo que sea. Eso aquí sí que no va a tener cabida y bueno, hasta aquí la primera sesión de hoy, ya veis, muy cortito. Y eso que he incluido la introducción, ¿vale? El próximo día un poquito más. Gracias.